Buenas tardes a todos ustedes, señoras y señores, bienvenidos a este nuevo acto de la Real Academia de San Romualdo, en el que el ilustrísimo señor don Francisco de Asís García González nos hablará sobre la libertad de expresión y el derecho al honor, colisión y límites. Tiene la palabra la ilustrísima señora doña Adelaida Borrell Benítez, secretaria general para la lectura de la acta. En la sesión de Junta de Gobierno celebrada por esta Academia el pasado 30 de noviembre de 2020, recogida en el acta número 371, se acordó incluir en la programación del curso 2021-2022 la conferencia titulada La libertad de expresión y el derecho al honor, colisión y límites, a cargo del ilustrísimo señor don Francisco de Asís García González, abogado en ejercicio por el Ilustre Colegio de Valencia y académico de esta, cuyo ingreso tuvo lugar el 9 de abril de 2019. Muchas gracias, señora secretaria general. Tiene la palabra el ilustrísimo señor don Francisco de Asís García González para la secretaria. Muchas gracias, señor presidente, con la venia, autoridades, compañeros académicos, compañeros de la tertulia isleña de la Rebotica, señoras y señores. Permítame, antes de empezar, la emoción que siento después de 2 años y pico durísimos de volver a comparecer personalmente en esta Real Academia y en este salón de actos. Mi última conferencia fue el sistema electoral español, en el derecho comparado, que la di online, pero no es comparable a ver las caras y a sentir el calor de tantos amigos y de tanta gente conocida. Parece que no funciona el tema de pases del PowerPoint, así que la activaremos de manera rudimentaria y poco más. Bajo el título de esta conferencia voy a tratar algunos de los aspectos más relevantes de 2 derechos fundamentales. La libertad de expresión, reconocida en el artículo 20 de la Constitución, y los derechos de la personalidad, consagrados en el artículo 18, apartado 1 del texto constitucional. Derechos de la personalidad que, como saben, son el derecho al honor, el derecho a la intimidad personal y familiar y el derecho a la propia imagen. 2 derechos, 20 y 18.1, en casi continua confrontación, que presentan una elevada litigiosidad a pesar de la jurisprudencia emanada del Tribunal de Estrasburgo, el Tribunal de Derechos Humanos, durante varias décadas. Ante esta colisión cabe preguntar o cabe plantear algunas cuestiones. ¿Cuál será el derecho prevalente? ¿Cuáles son los límites de estos 2 derechos? ¿Y qué técnica utilizan los tribunales a la hora de determinar precisamente esa prevalencia? El derecho internacional recoge ambos derechos en numerosos tratados, pactos y convenios, entre los que destaco la Declaración Universal de Derechos Humanos, hecha en París en 1948, al término de la Segunda Guerra Mundial, la Convención Europea de Derechos Humanos y Libertades Públicas, hecha en Roma en 1950 y ratificada por nuestro país en 1979, y el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, hecho en Nueva York en 1966 y ratificado por España en 1977, además, lógicamente, de casi todas las constituciones
de los estados democráticos occidentales. El profesor de la Facultad de Derecho de Sevilla, de Derecho Constitucional, Joaquín Uría, ha definido a la libertad de expresión como un derecho incómodo, porque muchas veces consiste en decir lo que no nos gusta, en criticar, en disentir, y se utilizan términos molestos, desabridos, hirientes. Los derechos de la personalidad se caracterizan por tener... anterior, por favor. Por ser derechos inalienables, es decir, no suprimibles, no sustituibles, derechos indisponibles, no se pueden negociar con ellos, ceder, traspasar, vender, irrenunciables, van con la propia persona y además son imprescriptibles. Bien, hecha esta breve presentación del tema a tratar, inicio mi exposición con una cita por todos conocida: estoy en desacuerdo con lo que piensas, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo. Una frase que refleja la grandeza y el alcance de este derecho fundamental, la libertad de expresión. Hablar de un tema de derecho tan amplio, complejo y social y jurídicamente tan controvertido como el que he elegido para tratar esta tarde ante esta sala, en un foro multidisciplinar, como comprenderán ustedes, desde el punto de vista personal es todo un reto, porque sí pretendo atender a los dos requisitos de toda buena exposición, que son informar y no aburrir. Las razones fundamentales que me han llevado a elegir este tema son diversas. Entre otros, en primer lugar, porque la libertad de expresión es consustancial con el propio concepto de democracia, donde la palabra, el debate de ideas, es el instrumento de la acción política, porque esta libertad va íntimamente unido al pluralismo político, que es uno de los 4 valores superiores que presiden e inspiran todo nuestro ordenamiento jurídico. En segundo lugar, he elegido este tema porque la libertad de expresión es matriz de otros muchos derechos fundamentales y libertades públicas. Derecho de libertad de pensamiento, libertad ideológica, libertad de información, de prensa, de reunión, de manifestación o de conciencia, con su doble vertiente de libertad religiosa o libertad de culto y libertad de culto. En tercer lugar, he elegido este tema porque la libertad de expresión, libertad de opinión y la prohibición de la censura previa son de los derechos más amenazados y con mayor interés en ser controlados por los gobiernos de tendencias autoritarias. No en vano, 2 periodistas, la filipina María Ressa y el ruso Dmitry Muratov, fueron premiados con el Nobel de la Paz de 2021 por sus esfuerzos por salvaguardar la libertad de expresión en condiciones cada vez más adversas. En España, hace tiempo que sufrimos un grave retroceso en el ejercicio de esta libertad. Así, entre otros, agresiones y amenazas a periodistas. Conviene recordar un viejo principio político acerca de que el periodista, la prensa, es el perro guardián de la democracia, de las instituciones democráticas. Es cierto que muchas veces el problema no está en el perro, sino en el dueño del perro. La exigencia a los periodistas que asisten a las ruedas de prensa del gobierno catalán,
donde se le exige una declaración de adhesión para poder comparecer, para poder preguntar en las ruedas de prensa. El veto a medios de comunicación por representantes políticos de las Cortes Generales y de gobiernos de parlamentos autonómicos, lo cual es absolutamente incompatible con cualquier sistema democrático que se precie de serlo. El llamado decretazo digital, un Real Decreto Ley de este Gobierno, 14/2019, que lo convalidó el PP y Ciudadanos, y que da al presidente de Gobierno una discrecionalidad inasumible, entre otras medidas, para intervenir redes y comunicaciones. Esto abre la puerta a la censura previa y al secuestro de publicaciones. Hay un recurso de inconstitucionalidad admitido a trámite en abril de 2021, pero ya saben ustedes que las cuestiones del Tribunal Constitucional llevan su ritmo. Mientras tanto, se cercenan derechos. Las últimas reformas penales que han hipertrofiado este derecho en un derroche de populismo punitivo con una técnica legislativa inexacta e imprecisa en algunos tipos penales, entre los que voy a citar el de enaltecimiento del terrorismo, el de ofensa a los sentimientos religiosos o el delito de odio. 3 delitos que voy a comentar casi al final de mi exposición. La lista de ataques a este derecho fundamental, a la libertad de expresión, continúa y aumentan las tentaciones totalitarias en nuestro querido país por demasiados partidos que se autodenominan democráticos. Tengamos muy en cuenta que la temperatura de la democracia de un país se mide por el respeto a la libertad de expresión y de opinión. Me gusta mucho el símil que empleó el juez Hugo Black de la Corte Suprema de Estados Unidos, aquí que hay creo que tantos médicos o sanitarios, y que dijo que la libertad de expresión es el corazón mismo del sistema de gobierno de Estados Unidos. Por eso cuando el corazón se debilita, desfallece el sistema. Y cuando se silencia, el resultado es su muerte. Siguiente, por favor. Siguiente. A la hora de tratar cualquier asunto, resulta indispensable abordar los antecedentes históricos. Pues si el derecho regula las relaciones sociales en contextos históricos y políticos determinados, no podemos a la hora de su análisis atender exclusivamente al gélido derecho positivo, sino que es preciso comprender la realidad social que crea ese derecho. Y siendo la historia la madre de todas las ciencias sociales, la historia del derecho se hace imprescindible. La primera manifestación histórica que hay de la libertad de expresión se sitúa en el siglo V a.C., cuando en la colina del templo de Nike se reúnen los primeros 6.000 hombres que constituían el quórum necesario para formar la asamblea de la ciudad o la eclexia. En aquella Atenas clásica donde el heraldo se dirigía a la multitud para preguntar ¿quién quiere hablar? Porque todos tenían la iseguría o el derecho a hablar y a ser escuchado en condiciones de igualdad formal. En la iseguría radica la esencia misma de la democracia, una democracia entonces asamblearia o participativa, a diferencia de la nuestra, de la actual, que es una democracia representativa. Surge pronto la necesidad de establecer restricciones a la libertad de expresión y surge la parresía, que es el derecho, es decirlo todo, hablar con franqueza, contarlo todo, pero claro, asumiendo el coste de las consecuencias de hablar con tanta franqueza. A mediados del siglo V, en la misma Atenas, y con las primeras críticas de los autores teatrales al poder,
comienzan las primeras limitaciones, las primeras restricciones a la libertad de expresión. La más conocida es de las obras de Aristófanes contra Cleón, en la representación de la obra de los caballeros, que le imputa claramente haber cometido soborno y corrupción. Como pueden ver, 2500 años hemos avanzado muy poco en este sentido. Siguiente. Desde entonces y a lo largo de la historia, la libertad de expresión ha incomodado siempre al poder, temeroso de que tantas cuestiones pudieran ser descubiertas. Y ello le ha llevado y le lleva actualmente a querer controlarla y reprimirla duramente. Ese temor aumenta con la aparición de la imprenta en el siglo XV, que va a revolucionar la vida cultural al promover el conocimiento, el pensamiento, difundir el conocimiento y transformar a la sociedad. Desde entonces, las clases menos favorecidas van a poder acceder a historias, a descubrimientos, a corrientes ideológicas que hasta entonces eran solo patrimonio de una élite muy privilegiada. Les recuerdo la película El mundo de la rosa. Los pilares siguientes de la estructura de nuestro actual concepto reposan en dos hitos históricos revolucionarios. En primer lugar, la Revolución Independentista de Estados Unidos, que tiene lugar el 4 de julio de 1776, y la Revolución Francesa, con su texto paradigmático, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, 13 años después. Aunque el primer texto jurídico que va a recoger la libertad de prensa es la Declaración de Derechos del Buen Pueblo de Virginia de 12 de junio de 1776, unas 2 o 3 semanas antes de la Declaración de Independencia. Parece ser que Thomas Jefferson, cuando hizo la Declaración de Independencia, se apoyó bastante en esta Declaración de los Derechos del Buen Pueblo de Virginia. Ustedes saben que Thomas Jefferson fue el primer secretario de Estado del primer gobierno norteamericano y el tercer presidente de los Estados Unidos. Siguiente. Sin embargo, fueron los ingleses los que en 1689, casi un siglo antes, refieren a la libertad de expresión, pero la limitan, la circunscriben a los debates parlamentarios. De ahí surge el germen de la inviolabilidad parlamentaria, diferente de la impunidad, como todos ustedes saben ya. Siguiente. Los Estados Unidos, perdón, se me seca la garganta. Los Estados Unidos, ni en su Declaración de Independencia ni en su Constitución de 1787 van a recoger los derechos. Y va a ser Francia, con la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, que antes he citado, la que, por los dos artículos que refieren a la libertad de expresión, artículo 10 y artículo 11, que les voy a leer literalmente por su enorme trascendencia. Artículo 10. Nadie debe ser inquietado por sus opiniones, incluso religiosas, con tal de que su manifestación no altere el orden público establecido por la ley. Y artículo 11. La libre comunicación de los pensamientos y opiniones es uno de los derechos más preciosos del hombre. Todo ciudadano puede, por tanto, hablar, escribir y publicar libremente, pero responderá por el abuso de derecho de esta libertad en los casos determinados por la ley. Vemos en estos importantísimos dos artículos el fundamento de la identidad europea, del tratamiento jurídico de la libertad de expresión y la limitación legal que hace a priori, y esta es la gran diferencia con la libertad de expresión en los Estados Unidos, como veremos más adelante, en la cual el Estado es absolutamente neutral. Siguiente. Los norteamericanos
Finalmente, el 15 de diciembre de 1791, 2 años después de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, pues van a aprobar su Bill of Rights con las 10 enmiendas, siendo la primera, le leo literal: el Congreso no hará ley alguna por la que se establezca una religión o se prohíba ejercerla, o se limite la libertad de palabra o la de prensa, o el derecho del pueblo a reunirse pacíficamente y pedir al gobierno la reparación de sus agravios. Siguiente. La razón principal es que mucho antes de que se fundara Estados Unidos, el londinense John Milton, en el siglo XVII, aboga por la libertad de expresión y de prensa y da un discurso contra la censura previa en su conocida obra Areopagítica de 1644, que precisamente trata de derogar el decreto del año anterior que establecía la censura previa. Para Milton, la libertad de expresión es una condición necesaria para revelar la verdad, y por ello hace falta disponer de todas las alternativas posibles para poder valorar los distintos puntos de vista y así poder alcanzar esa verdad. Milton nos está planteando un mercado libre de ideas. Esta defensa de la libertad de conciencia fue una constante en la vida de este hombre, de John Milton. Hizo que, o contribuyó notablemente, que casi un siglo después los padres fundadores de la patria estadounidense redactaran esa primera enmienda de la Constitución. Tengan en cuenta que la primera enmienda, el primer derecho fundamental que reconoce es la libertad religiosa. El Tribunal Supremo norteamericano, ya en el siglo XX, va a realizar la interpretación más expansiva de la libertad de expresión conocida hasta la época, sentando las bases de la concepción actual de la cual el Tribunal Europeo de Derechos Humanos va a elaborar su propia doctrina jurisprudencial. La primera enmienda defiende la libertad ilimitada de palabras en un mercado libre de ideas desde la neutralidad del Estado. Sin embargo, vimos que en Europa se defiende la intervención de los Estados para garantizar a través de las leyes una información veraz, plural y respetuosa con los demás derechos fundamentales de la persona. Debo citar, aunque sea brevemente, a un gran hombre y a un excelente magistrado, el juez Oliver Wendell Holmes Jr., hijo de un médico, escritor, vivió 94 años y fue el primero en manifestarse a favor de la interpretación miltoniana del libre intercambio de las ideas y opiniones. Defendía el libre mercado de las ideas, donde luchando unas contra otras saldría la verdad. Las ideas, él decía, deben fluir libremente, sin injerencias ni obstáculos, ni siquiera del Estado. Siguiente. En España hay que No. Anterior, por favor. Perdón, es correcto. Bien, a partir de la redacción de las 10 enmiendas de la Constitución estadounidense, prácticamente todas las constituciones van a recoger la libertad de expresión. Y esta tendencia se va a reflejar además en la elaboración de todos los pactos que constituyen el derecho internacional, a través de diferentes instrumentos jurídicos. De estos instrumentos jurídicos destaco la Declaración Universal de Derechos Humanos, elaborada por Naciones Unidas, un documento en principio no vinculante, al haber sido adoptada por la Asamblea General el 10 de diciembre de 1948 en París, tras el horror de la Segunda Guerra Mundial,
un horror que algunos insisten en volver a él, y con una doble finalidad. Por un lado, garantizar los derechos de las personas y limitar el alcance de los estados. No hubo votos en contra, aunque hubo 8 abstenciones. En el 20 aniversario de esta declaración tiene lugar la proclamación de la declaración de Teherán, la proclamación de Teherán, que acuerda la obligatoriedad de todos los países de la ONU a que les sea la vinculación de esta declaración a todos los países de la ONU. Y dice el artículo 19: todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones y de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. Si se dan cuenta, lo que está subrayado en amarillo le da entrada a lo que hoy conocemos como derecho de información. Siguiente. En España hay que retrotraerse a la España de las Cortes de Cádiz, y es en nuestra queridísima isla de León donde tiene lugar el decreto 9 de libertad política de la imprenta de 10 de noviembre de 1810, que luego recogería evidentemente la Constitución del 12 y que a partir de ahí va a venir repetida en las numerosísimas constituciones que tenemos en España, aunque a la hora de la verdad, a la hora de la práctica, va a tardar todavía un poquito en hacerse efectiva. Sí, he apuntado, hay algo que seguro que todos ustedes saben ya. En noviembre de 2021, en el Teatro de las Cortes, tuvo lugar el 5º premio de la libertad de prensa de una mujer extraordinaria, de una periodista, Lidia Cacho, mexicana, que se tuvo que exiliar por no poner cortapisas a su libertad de expresión a la hora de denunciar la violencia contra las mujeres, los abusos sexuales contra niños, la pederastia y la tremenda corrupción que hay en la política y en los empresarios de aquel país. Siguiente. Evidentemente, durante las dictaduras de Primo de Rivera y de Franco, pues se establecen férreas censuras de la prensa y se establecen durísimos castigos a los transgresores. Fraga, siendo ministro, en 1966, da la ley de prensa y de imprenta, aunque a la hora de la verdad esta siguió bajo el control del Estado. Nuestro insigne escritor Miguel Delibes dice que antes te obligaban a escribir lo que no sentías, ahora se conforman con prohibirte que escribas lo que sientes. Algo hemos ganado. Es significativo también, muy significativo, el caso de la Segunda República, porque un mes después de proclamarse la República, el 14 de abril de 1931, se suspenden publicaciones de todo tipo, monárquicas como ABC y El Debate, comunistas como Mundo Obrero, nacionalistas como Euskadi y Vizcaitarra, o católicos como La Gaceta del Norte y La Tarde. Poco después se aprueba la Ley de Defensa de la República de 20 de octubre de 1931, que prohíbe las noticias que puedan quebrantar la paz social o el orden público. Una norma que es contraria al artículo 34 de lo que sería 2 meses después la Constitución republicana. Yo pensaba que estas cosas nada más que le pasaban a los políticos. Perdón. Les decía que, después de esta Ley de Defensa de la República, en agosto de 1932, la coalición republicano-socialista suspende por decreto 120 publicaciones. Y en 1933 se crea la Ley de Orden Público por un gobierno de derechas que impone la censura previa. El hispanista
Stanley Payne decía hace pocos días en un medio de comunicación que la Segunda República no fue el paraíso democrático que algunos pretenden hacernos creer, pues hubo muchas coacciones y trabas, en palabras del escritor. Siguiente. Es el artículo 10, apartado 2 de la Constitución, el que nos va a vincular los derechos fundamentales con la Constitución y con el derecho internacional. De tal manera que los derechos fundamentales, a la hora de interpretar los derechos fundamentales, hay que hacerlo conforme establece la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y pactos que están ratificados por España y que forman parte de nuestro ordenamiento jurídico. Pero esto supone que las resoluciones del Tribunal de Estrasburgo son vinculantes. Son vinculantes para todos los estados que forman parte que han ratificado esos pactos. Siguiente. Pues bien, en relación con el Convenio de Roma, ahí es un artículo muy largo. El artículo 10.2, en relación con el título de la conferencia, lo que nos dice es que la libertad de expresión y libertad de opinión se puede restringir, se puede sancionar, siempre que en una sociedad democrática responda a determinados fines. Seguridad nacional, integridad territorial, seguridad pública, defensa del orden y prevención del delito, protección de la salud o de la moral, la protección de la reputación. Habla de reputación, no habla de derecho al honor, de reputación. O de los derechos ajenos para impedir la divulgación de informaciones confidenciales o para garantizar la autoridad y la imparcialidad del Poder Judicial. Y el artículo 8.1, bueno, que trata del derecho al respeto de la vida privada y familiar y de la inviolabilidad de domicilio y de correspondencia, que también viene en el artículo 18, apartado 2 de nuestra Constitución. Siguiente. Quiero hacer especial hincapié en la tendencia despenalizadora del delito de difamación por el Consejo Europeo a través de la resolución 1577 de 2007, que lo que nos pide es que las penas de prisión sean eliminadas de nuestros códigos penales. Los delitos que afectan al derecho al honor, pues ya saben, el delito de injurias, que consiste en toda acción o expresión que lesione la dignidad de una persona o menoscabe su fama o atente contra su reputación, o el delito de calumnia, que es la imputación de un hecho criminal a sabiendas de su falsedad. Siguiente. Entramos en lo que es la parte más técnica de la conferencia, que es, vamos a ver, el artículo 20 y el artículo 18.1, que son los que están en colisión. El artículo 20 de la Constitución, en primer lugar, ha estado con gran acierto técnico en separar los 4 derechos de la comunicación. La libertad de expresión, que consiste en expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones por cualquier medio de reproducción. Los derechos de autor, la producción o creación literaria, artística, científica y técnica, la libertad de cátedra y el derecho de información, que es el derecho a comunicar o recibir información veraz por cualquier medio de difusión. Por cuestiones de tiempo me voy a limitar a libertad de expresión y libertad de información. Siguiente. Resulta muy complicado separar lo que es la expresión de opiniones de la mera descripción de hechos. Y dado que ambas cosas afectan a los derechos de la personalidad, el conflicto está servido. Nuestro Tribunal Constitucional, para delimitar entre libertad de expresión y libertad de información, atiende a criterios de contenido, porque dice que el contenido de uno y otro son diferentes. Así, mientras la libertad de expresión, lo que se formulan son ideas y opiniones
pero sin intención de sentar hechos ciertos o datos objetivos concretos. En la libertad de información lo que se pretende es lo contrario, es dar hechos ciertos o datos objetivos. En la libertad de expresión el límite viene definido por la utilización de expresiones injuriosas sin relación con las ideas u opiniones que se vierten y que además sean innecesarias. Y en la libertad de información se exigen dos requisitos. Aquí hay que ir más despacio. En primer lugar, el primer requisito es que la información sea veraz. Y el término que utiliza la Constitución, pues es controvertido. Porque ¿qué entendemos por veracidad? Pues parece ser que hay acuerdo en entender que una información es veraz cuando el medio de comunicación, el periodista, ha comprobado y contrastado conforme a criterios exigidos profesionalmente, criterios estándares de la profesión. Es decir, que emplee una diligencia y la veracidad de una noticia irá en cierta medida unida al prestigio de ese periodista en cuanto al contraste de esas informaciones. Los medios de comunicación poseen una función social y política muy clara, al constituir una red de poderes, o si no quieren utilizar este término, de elementos de control que se contrapesan mutuamente. Para la doctrina no existe una verdad única, pues el pluralismo implica diferentes perspectivas de la realidad social y de un mismo hecho. Una historia puede ser narrada de diversas formas, dejando patente que todas esas formas son veraces. Finalmente, debemos entender que una información veraz, aun cuando es veraz, aun cuando esa información pueda ser desmentida transcurrido el tiempo o no resultar confirmada. Por tanto, la veracidad no implica concordancia entre la realidad y la información facilitada. El segundo requisito para tener amparo constitucional con esta libertad es la relevancia pública en el marco del interés general del asunto por cargo público, profesión de notoriedad o proyección pública, pero también de personas privadas que desarrollen una actividad de interés público. Siguiente. Este apartado 1 del artículo 20, con sus 4 derechos de la comunicación, nos revela un derecho fundamental que garantiza la opinión pública libre y ligada indisolublemente al pluralismo político. Esto es lo que ha hecho que doctrina y jurisprudencia concedan el estatuto de libertad preferente a la libertad de expresión. No quiere decir que tenga jerárquicamente sea superior, que tenga un grado más, no, sino que en caso de colisión se van a ponderar ambos derechos, pero teniendo en cuenta que el mantenimiento de la libertad de expresión es esencial, porque en este derecho fundamental, en la libertad de expresión, radica la esencia misma del sistema democrático. De forma esquemática voy a darles unos criterios generales. Primero, si la información va dirigida a formar una opinión pública libre en un debate de interés público, no cabe duda de que la libertad de información es prevalente. Pero si la información es de carácter privado y no hay debate público, prevalece el derecho al honor o el de la intimidad. Sin embargo, hay que analizar la conducta del sujeto, porque si es de estas personas que trafican con su vida privada o incluso su intimidad en los programas basura de la televisión, pues habrá que tener en cuenta este factor. Si la información de hechos es en lugares públicos, prevalece la libertad de información, salvo que esa información sea privada y no contribuya al interés público, en cuyo caso prevalece el derecho a la intimidad. También aquí hay que tener en cuenta la conducta del afectado.
Y finalmente las fotos clandestinas o cámaras ocultas y en espacios privados, muy típicas del periodismo de investigación, prevalece el derecho a la intimidad sobre la libertad de información. Bien, estos 4 criterios que les he dado, ojo, con mucha cautela, porque en los tribunales, a la hora de valorar las pruebas de los hechos, entran muchos matices y entran muchos parámetros en los considerandos. El siguiente. Los apartados siguientes del artículo 20 son: el apartado 2 constitucionaliza la prohibición de la censura previa, al tiempo que el apartado 5 permite el secuestro de publicaciones solo si es por resolución judicial motivada y fundamentada en derecho. Acuérdense lo que les dije del decretazo digital. No hay resolución judicial y el gobierno puede arbitrariamente impedir el acceso a redes. Luego el apartado 4 explicita los límites de este derecho, los demás derechos fundamentales del título preliminar, los derechos de la personalidad y los derechos de los menores, que siempre están muy tutelados. Y por último, el apartado 3, que dispone que se garantice el acceso a los medios públicos de comunicación social, a todos aquellos grupos sociales o políticos de interés, siempre respetando el pluralismo de la sociedad y las diversas lenguas de España. A colación, debo recordar el artículo 3 de la Constitución, que establece que la lengua castellana es la lengua oficial en todo el Estado español y que todos los españoles tienen el deber de conocerlo y el derecho de usarlo. Como han podido ver, el artículo 20, el primer apartado, empieza diciendo: se reconocen. El término reconocer indica que hay una existencia anterior a la Constitución de esta libertad, y la Constitución lo que hace es identificarla y darle forma jurídica. Siguiente. Bien, entramos en el artículo 18.1, los derechos de la personalidad. Estos derechos vienen regulados por la Ley Orgánica, como todos los derechos fundamentales, 1/82 de 5 de mayo, sobre protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. El que vengan los 3 derechos nos puede hacer pensar erróneamente que son 3 derechos en uno, y esto no es así. Son 3 derechos autónomos, pero muy vinculados entre sí. Pero son autónomos los 3 derechos. El derecho al honor es un concepto jurídico indeterminado y abstracto. Es decir, ni la Constitución, ni el Código Penal, ni la Ley 182 que lo desarrolla define lo que es el honor. Pero el Tribunal Supremo, a lo largo de numerosas resoluciones, ha conceptuado este derecho como derivado de la dignidad de la persona humana. Etimológicamente hablando, honor viene del término griego ainos, que significa alabanza. De las muchas definiciones que hay, he elegido la del profesor catedrático de Derecho Constitucional, Mar Carrillo, que dice que el honor es el sentimiento de estimación que una persona tiene de sí misma en relación con la conciencia de la propia dignidad moral, mientras que desde un punto de vista objetivo sería la reputación, buen nombre o fama de que alguien goza ante los demás. Siguiente. El derecho a la intimidad personal y familiar también se encuentra muy vinculado a los derechos de la personalidad y deriva también de la dignidad humana del artículo 10, apartado 2 de la Constitución. En este caso he elegido la definición que da el catedrático de Filosofía del Derecho, Luis García San Miguel, que dice: el derecho a no ser conocido en ciertos aspectos por los demás. Discrepan doctrina y jurisprudencia sobre el contenido
de intimidad o de vida privada, porque los dos tienen protección constitucional. Pero mientras la privacidad puede ser investigada y difundida, cuando trasciende a la vida pública, la intimidad no está amparada por el derecho de información, salvo que exista consentimiento. Les traigo a colación una sentencia del Tribunal Supremo, la 518 de 2012, por la cual la bellísima actriz Elsa Pataky pues fue indemnizada con 310.000 euros que tuvieron que pagar 3 revistas españolas, Interviú, Cuore y El Periódico de Cataluña, porque captaron 2 fotografías furtivas, es decir, lo que se llaman fotos robadas, cuando ella posaba desnuda en una playa de México para la revista francesa Elle. Lo que no tenían los 2 fotógrafos españoles que fueron allí detrás de unas matas a hacerle la foto a la señora Pataky es que no tenían ni conocimiento ni consentimiento para esa publicación. Me ha llevado mi tiempo encontrar una foto de Elsa Pataky un poquito vestida, pero creo que no queda mal. En el derecho a la propia imagen, siguiente, el Constitucional viene afirmando lo que realmente se protege no es la imagen, sino la reproducción que se haga por terceros al margen de la finalidad que persiga. Y lo que permite este derecho es facultar al titular para impedir la obtención, reproducción o publicación de la propia imagen por parte de terceros no autorizados. Se encuentra muy vinculado al derecho al honor y especialmente al derecho a la intimidad. Bien, en cuanto al requisito, aquí con la veracidad hay una doble interpretación. Mientras la veracidad legitima la intromisión en el derecho al honor a través de una excepción procesal que es la exceptio veritatis, si yo demuestro que lo que digo es verdad, pues se puede publicar. Pero cuando se trata de la intimidad no es la veracidad, sino la relevancia del cargo público, la relevancia pública del hecho, la relevancia pública del hecho divulgado. En cualquier caso, la prevalencia del derecho a la información sobre el derecho a la imagen es mayor que sobre el derecho al honor y a la intimidad. En cuanto a los políticos, deben de tolerar un nivel de crítica mayor que el resto de las personas porque se dedican a lo público y por tanto su actividad está sometida a la crítica. Pero eso no es un cheque en blanco para que se pueda insultar y se puedan proferir expresiones injuriosas. Les he traído la sentencia de 518, la sentencia 551 de 2017, en la que hubo un rifirrafe en un programa televisivo entre Alfonso Rojo y Pablo Iglesias, 2 personajes que conocemos todos aquí bastante bien, y en el que Alfonso Rojo soltó unos epítetos un tanto denigrantes para el señor Pablo Iglesias y el Supremo le condenó. Le condenó porque dijo que era innecesario para la crítica política y no estaba justificado para el ejercicio legítimo de la libertad de expresión, que no ampara la facultad de insultar, humillar y escarnecer, tampoco aunque el destinatario fuera político. Siguiente. Ningún derecho es absoluto y todos tienen sus límites. En el caso de conflicto hay que llevarse a la técnica de la ponderación de bienes, analizando cada una de las circunstancias en un examen individualizado sin que quepan aplicar reglas automáticas, para todos aquellos que piensan que las sentencias se pueden meter por algoritmos. No obstante, existen unas pautas jurisprudenciales, en ningún caso el insulto tiene cabida, y hay una sentencia del Constitucional del 96 que dice que las expresiones pueden ser hirientes, pero no vejatorias, porque el que amenaza o insulta no quiere dar a conocer sus ideas sobre nada, solo quiere provocar al destinatario, y cuando cualquier medio de comunicación se utiliza
para cambiar la realidad está fuera del ámbito de las ideas y, por tanto, de la libertad de expresión. Esta prohibición del insulto, que en Europa es una constante, en los Estados Unidos el Tribunal Supremo dice que no es guardián de la moralidad y que no está ahí para suprimir palabras del vocabulario. Y hay una sentencia que me resultó simpática, del juez Harlan, del caso Cohen contra California de 1971, que dijo que la vulgaridad de un hombre es la lírica de otro. En segundo lugar, el cargo u ocupación de la persona es un factor a analizar, ya lo he dicho anteriormente. Las expresiones o informaciones han de contrastarse con los usos sociales. Lo que hace unos años era una injuria tremenda, hoy puede ser que no lo sea, y al revés. Y luego no pueden desvelarse innecesariamente aspectos de la vida privada o de la intimidad que no sean relevantes de la información. Siguiente, por favor. Siguiente. Bien, entramos en la última fase de mi conferencia. Otras limitaciones de la libertad de expresión más recientes. En el comienzo de mi exposición referí a varios tipos penales, como el de ofensa a los sentimientos religiosos, el de enaltecimiento del terrorismo, de apología del terrorismo y al delito de odio. Estas figuras jurídicas son para la doctrina jurisprudencial muy controvertidas, muy discutibles, porque pueden coartar el derecho fundamental a la libertad de expresión. Estamos, pues, ante cuestiones muy sensibles para muchos de nosotros y voy a tratar de aclarar cuanto pueda al respecto. El derecho fundamental de la libertad a la libertad religiosa, se recoge en el artículo 16.1 de la Constitución y se desarrolla por la Ley Orgánica 5/1980 del 5 de julio, que en su artículo 2 nos dice dos cosas. En primer lugar, que cualquier persona puede elegir libremente entre profesar una determinada creencia religiosa o no profesar ninguna, declararse ateo. Pero este mismo artículo 2 proyecta algo muy interesante, y es un derecho a la libre manifestación de las creencias religiosas. ¿Cómo? En la práctica de actos de culto, de asistencia religiosa, de conmemoración de festividades religiosas, de recibir y de impartir enseñanzas religiosas, e incluso de reunirse públicamente con estos fines. Sin embargo, admitir el hecho de que los sentimientos religiosos puedan formar parte del derecho a la libertad religiosa, esto es muy controvertido y es controvertido porque las conductas que lesionan estos sentimientos, que son los actos de profanación o de escarnio, no limitan el ejercicio de la práctica de esta libertad, de la libertad religiosa. El artículo 522 del Código Penal penaliza aquellas conductas que interrumpan o perturben los actos, ceremonias o manifestaciones de las confesiones religiosas inscritas, siempre que haya violencia, amenaza o cualquier vía de hecho, porque no hay duda de que constituyen un atentado contra el derecho a esa manifestación externa de dichas creencias. Sin embargo, la doctrina jurisprudencial entiende que tanto la profanación o trato irrespetuoso como el escarnio, que son exabruptos, antirreligiosos o burlarse, gastar bromas con una religión, con las creencias, no implican intromisión alguna en la intimidad del creyente ni le impiden practicar sus actos de fe. Siguiente. No menos sensible para muchos de nosotros es el delito de apología del terrorismo, contemplado en el 578 del Código Penal, que se incardina dentro del grupo de delitos de terrorismo, y creo que ahí viene uno de los problemas. En España tenemos un largo y durísimo historial de terrorismo que ha generado mucho dolor y mucho sufrimiento, y ello ha organizado una reacción normativa contraterrorista que es controvertida desde el punto de vista de la posible limitación de la libertad ideológica y de la libertad de expresión.
La cuestión descansa en el hecho de que no se debe considerar la alabanza de acciones delictivas como actos preparatorios de terrorismo, estando más cerca de otros tipos penales. Igualmente, la realización de actos que supongan descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas o de los familiares de las víctimas por terrorismo previsto en el 578 tampoco pueden incardinarse en un delito de apología del terrorismo, estando más cerca del delito de injuria. Dos profesores de Derecho Penal que voy a citar, el Rodríguez Puerta lo define como la tutela del honor y la dignidad humana, y el profesor Muñoz Conde de Penal de Sevilla, que dice que el derecho de la víctima a la dignidad de su recuerdo, sobre todo cuando ha muerto, o el de sus familiares a que se respete y no se incremente su dolor. Esta criminalización de conductas por abyectos personajes, pese a la repugnancia personal o reproche social que nos puedan causar a algunos, coartan la libertad de expresión, que ya hemos visto que es un derecho preferente. Un sistema penal, en un sistema democrático, debe limitarse a restringir conductas que sean realmente lesivas o peligrosas. Otras limitaciones al derecho fundamental de la libertad de expresión tienen su origen en el discurso del odio y otra en la cada vez más frecuente y peligrosa desinformación existente en Internet. Ambas son una amenaza potencial al pleno ejercicio de este derecho. El llamado discurso del odio es una de las figuras más controvertidas en el derecho y en la jurisprudencia de los tribunales de justicia occidentales. Fue el Tribunal de Justicia, el Tribunal Supremo de Estados Unidos, el primero que acuñó este término para referirse a aquellas expresiones que se dirigían contra grupos sociales que históricamente habían sido discriminados por motivos de género, orientación sexual, etnia, religión o cualquier otra circunstancia personal o social, y que además constituyen minorías socialmente excluidas. Existen dos modelos contrapuestos a la hora de acometer esta limitación de la libertad de expresión o no. El modelo estadounidense, donde solo se puede restringir la libertad de expresión cuando se incite a la violencia y genere un peligro claro e inminente sobre el colectivo al que se dirige el discurso del odio. El juez Holmes, ponente de la sentencia Chen contra Estados Unidos de 1919, sentó esta doctrina al afirmar que la mayor protección posible de la libertad de expresión no ampararía a quien un teatro lleno de gente gritara fuego a sabiendas de que no hay tal fuego. Y el otro modelo es el modelo europeo, que está por motivos históricos vinculado tradicionalmente al horror del Holocausto y tiende a ser menos tolerante con los discursos intolerantes. El Tribunal de Estrasburgo rechaza la doctrina norteamericana para defender que las expresiones contrarias a la igualdad y a la dignidad de los grupos minoritarios tradicionalmente discriminados son en sí mismas constitutivas del discurso del odio, sin que sea necesaria una incitación directa a la violencia. En España hemos pasado del silencio cómplice ante las expresiones de odio, de las sonrisas complacientes ante determinados comentarios, a una abundante judicialización cuyas consecuencias son contraproducentes para todos. Personalmente entiendo que hay que penalizar los actos, las conductas, no las ideas, porque el odio es un sentimiento tan natural como el amor, inseparable del derecho a la ideología o la creencia. Maquiavelo ya nos dijo que quien controla el miedo de la gente se convierte en el amo de sus almas. El dilema con este delito de odio descansa en limitar o no la libertad de expresión de quienes profieran expresiones de odio, y ello nos obliga a replantear la ponderación de los valores en conflicto. Por ello, en la reforma penal operada en 2015 con la introducción del artículo 510, los llamados delitos de discurso del odio, su aplicación judicial nos lleva a que hay un empleo abusivo de este delito, de este tipo penal, y con ello se pone en riesgo grave a la libertad de expresión.
porque es muy fácil convertir este delito en una especie de saco sin fondo donde vayamos arrojando todo aquello que nos desagrada de la sociedad. Nuestro 510 sigue una línea expansiva del tipo penal con una descripción farragosa de conductas muy imprecisas en sus límites que da lugar a interpretaciones muy dudosas. Porque, como dice la magistrada Natalia Velilla, si llegamos a confundir moral y derecho, estaremos en una regresión de varios siglos. Y la seguridad jurídica irá entonces en función del colorido del gobierno de turno. Siguiente. La otra limitación de la libertad de expresión a la que me refería anteriormente se debe al fenómeno de crecientes campañas de desinformación, de fake news y de bulos en las redes sociales e Internet. La estrategia de seguridad nacional la estrategia de seguridad nacional que se aprobó a finales de 2021 incluyó estas campañas de desinformación entre los riesgos y amenazas de nuestro país, aunque esta vulnerabilidad no es solamente nuestra, sino que afecta a todo el espacio europeo, y ya en 2018 dio un plan de acción contra esta amenaza, una amenaza que pretende resquebrajar nuestros valores de dignidad, libertad y democracia. Esta campaña de desinformación busca, primero, desestabilizar al Estado, creando un clima de confusión general en la población que genere una actitud pasiva ante cualquier escenario posible, y al igual que la banalización del mal, que ya nos dijo Hannah Arendt, la trivialización de la política conduce a la desactivación del ciudadano y a su pasividad ante lo común. En ese sentido, la obra de Guy Debord, que rememoró nuestro vicepresidente y apreciado compañero, el profesor Torrejón, en febrero pasado, sienta las bases de un concepto premonitorio que perfiló con gran agudeza el profesor Tierno Galván cuando en 1961 denunciaba ya la banalidad que se nos aproximaba. Lo peor no es la transformación de la política en espectáculo, señalada por Debord, que también. Lo peor es el carácter trivial e infantil que asume hoy día esa política convertida en espectáculo. El asalto del Coliseo por los seguidores de Trump o el absurdo show permanente del independentismo catalán, entre otros muchos. El segundo objetivo de la desinformación es criminalizar al adversario haciéndolo nuestro enemigo, olvidando la razón y cargando de emoción la distorsionada percepción. Un ejemplo claro lo encontramos de nuevo en el separatismo totalitario y excluyente catalán, con su permanente desinformación sobre nuestra patria e historia común de todos los españoles. Y el tercer objetivo es crear desconfianza en las instituciones y en la propia democracia como sistema. La desinformación es un ataque mismo al corazón del Estado, muy utilizado por partidos populistas y radicales. Hace más de 2500 años, el tratadista militar chino Sun Tzu ya nos contó en su obra El arte de la guerra que el principio fundamental de este arte era saber practicar el engaño. Engañar es dar información errónea o falsa a sabiendas. Evidentemente el gobierno pretende combatir esta desinformación y, sin embargo, al identificar las campañas puede poner en riesgo también la libertad de expresión. Para ello se ha publicado la orden PCM-1030/2020 que establece el procedimiento de actuación aprobado por el Consejo de Seguridad Nacional. Sin embargo, la revisión y evaluación por parte de la Administración en orden a determinar cuál es la información veraz y cuál no lo es, no se ajusta a principios mínimos democráticos. Siguiente. Con relación a este control del pensamiento, Orwell, en su 1984, ya nos avanzó unos posibles tiempos presentes en el uso del lenguaje correcto y del pensamiento único con la creación de la neolengua y el crimental. Esta neolengua orwelliana hoy día va un paso más,
Ya no se trata de difundir un pensamiento único, sino de difuminar todo pensamiento con expresiones vacías de contenido e informaciones falsas. Si el historiador romano Suetonio hace más de 2000 años ya dijo en Roma que en un Estado verdaderamente libre el pensamiento y la palabra deben ser libres, nuestro filósofo contemporáneo, don Emilio Lledó, nos dice que no puede haber libertad de expresión si no hay libertad de pensamiento. Existe una reprobable demonización social en torno a expresiones que son contrarias a los discursos oficiales de adoctrinamiento ideológico. Este discurso políticamente correcto lo llamó el escritor francés de origen ruso Andrei Makin una forma de totalitarismo occidental. La corrección política al hablar no es otra cosa que una forma de censura del lenguaje, otro neolenguaje. Acabo mi exposición, al igual que la empecé, con otra cita, en esta ocasión del lingüista Noam Chomsky, que dice: si no creemos en la libertad de expresión de quien detestamos, no creemos en ella. Nada más, muchas gracias. Enhorabuena por esta interesante y documentada conferencia que tan de actualidad es actualmente y que, de acuerdo con los objetivos, con uno de los objetivos de la academia, es la difusión del conocimiento al máximo número de personas, pues creo que se cumple en esta ocasión, porque nos ha dado las razones para el conocimiento y para crear criterio acerca de la libertad de expresión y de los contrastes que pueda tener con otros derechos. Bien, muchísimas gracias. Enhorabuena a Francisco de Sica. Agradezco la presencia de las autoridades, de las señoras y señores académicos, de todos ustedes, señoras y señores. Les anuncio el próximo acto de la academia, que tendrá lugar el próximo martes, que será en esta ocasión una exposición fotográfica con el título de Surrealismo, a cargo del grupo Tercero F, que se tendrá lugar en este mismo centro de congresos, pero en la sala de exposiciones, en la planta baja. Y nada más, hasta el próximo, están todos ustedes invitados a este acto. Muchísimas gracias por su presencia.